Muy bien, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Me presento, mi nombre es Cristian Camilo Arbeláez, soy psicólogo. Desde hace ya un poco más de 10 años vengo trabajando con el tema del duelo y el acompañamiento tras la pérdida de seres queridos por fallecimiento, ¿sí? En este momento nos encontramos enfrentando una situación pues que es compleja. Yo recuerdo cuando comencé en el tema del duelo, ya hace un poco más de una década, que era un tema un poco más hermético, un poco más cerrado. No habían tantos textos, no era que no existieran, sino que no era un tema tan común. En cambio, en este momento, y debido a la pandemia, hablar del duelo se ha vuelto algo muy, pero muy necesario. Hoy, en esta invitación a las que ustedes han asistido, han querido responder, pues vamos a conversar de lo que es el duelo en tiempos de COVID. Hablar del duelo en tiempos de COVID es un tema muy amplio porque podríamos hablar desde distintas perspectivas, ¿sí? Yo estaba pensando tres principalmente, ¿cierto? Lo que fue en sus inicios, a partir del año pasado, marzo, que fue cuando se declaró la cuarentena aquí en Colombia, lo que estamos viviendo, digamos como en el medio, desde agosto aproximadamente hasta los días de hoy, y vamos a hablar un poco de lo que va a ser cuando todo esto termine, ¿sí? Entonces, son distintas formas de vivir o de enfrentar esta realidad según el rol que yo esté viviendo o que yo esté representando. Porque no es lo mismo si yo soy un personal de la salud, el duelo o mi forma de relacionarme con la pandemia es diferente si yo hago parte del equipo de la salud, si soy un médico o una enfermera, si soy un familiar de una persona que ha fallecido, si yo mismo me he enfermado o si soy una persona que ha tenido que soportar pues todas las restricciones, todos los temas de confinamiento y todos los cambios. Entonces vamos a conversar un poco de lo que ha sido para nosotros vivir esta experiencia. Este es un tema pues que no nos es ajeno, ¿cierto? Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como una pandemia, es decir, una enfermedad que se empezó a extender a distintos países, a distintos continentes, a todo el mundo. A la actualidad, pues al día de hoy, se han confirmado alrededor de 170 millones de fallecimientos en el mundo. En Colombia estaríamos hablando de unas 90.890 muertes, aproximadamente 90.000, 91.000 muertes. Estas cifras, si bien son alarmantes, pues eh, el COVID no es mortal para todos, pues es una enfermedad que sí es mortal, pero también hay muchas personas que se logran recuperar. El caso es que si nosotros nos hemos enfermado, pues va a tener unas secuelas de las que iremos hablando, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué era lo que nosotros estábamos viviendo al principio? Al principio nos tuvimos que enfrentar con una serie de pérdidas, de cambios. Todas esas pérdidas nos llevan a distintos duelos que vamos elaborando con mayor o menor intensidad, ¿cierto? Nos empezamos a enfrentar a un miedo, a una incertidumbre. Digamos que vamos a hablar de esos inicios, ¿sí? Aquí nos vamos a ubicar en esos inicios, cuando empezamos a enterarnos de que en el mundo comienza a presentarse una pandemia que sí está cobrando
la vida de muchas personas, nos enteramos de las noticias de lo que está ocurriendo en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania. Luego nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en New York, claro, y nos comienza a generarnos miedo, ¿sí? Si somos personal de la salud, claro, comienza a generarse, se comenzó a generar una tensión de cuándo va a llegar acá. Bueno, ese miedo iba acompañado de una incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cierto? Ya seamos personal de salud, ya seamos personas que trabajamos, ya seamos personas que tenemos en nuestros hogares familiares vulnerables, porque pues ya teníamos, ya empezaba a circular la información, cuáles eran los mayores riesgos si tenías más de 60 años, si tenías otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión, problemas, enfermedades respiratorias, diabetes. Entonces comienza esa incertidumbre y ese miedo. Y comienzan esas estrategias para poder enfrentar algo que en ese momento pues era nuevo y era desconocido. Y cuando nos enfrentamos a algo que es nuevo y desconocido, claro, nos genera también ansiedad. Poco a poco, pues se han ido eh, realizando avances y se han ido descubriendo medidas, se han ido presentando estrategias. Sin embargo, no deja de ser algo que tiene oscilaciones en su forma de presentarse, oscilaciones en tanto los números de contagios y los números de fallecimiento. Lo que siempre nos han recomendado desde los organismos encargados de la protección y la salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y acá pues, en nuestro país la seccional de salud, nos han insistido en las recomendaciones de mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, el lavado de manos y el uso de la mascarilla o el tapabocas. Digamos que son las principales estrategias para reducir los contagios y por lo tanto, pues los riesgos de adquirir la infección. Bueno, frente a esto, entonces, nosotros empezamos a ver en una atmósfera de mucha tensión que nos permea y nos hace sentir una, una, una alteración en todo nuestro sistema, ¿cierto? En nuestra parte emocional, en nuestra parte física, hay cambios en nuestra rutina, vamos a perder lo que era, pues, principalmente nuestra posibilidad de maniobra, ¿cierto? Nuestra libertad, tenemos que estar encerrados, vamos a tener que pasar de una cotidianidad a una nueva cotidianidad, ¿cierto? Cambios en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo académico, en cuanto a mis hábitos, es decir, yo tenía una vida social, yo iba o a la discoteca, yo iba al gimnasio, me reunía con mis amigos en un café. Ahora pues todo eso está pues restringido, o todo eso se había vuelto cada vez más difícil. Hay unos cambios también pues en la vida cotidiana, pero también en las rutinas, a qué horas me acostaba, mis ejercicios, mis hobbies, ¿cierto? Las relaciones de parejas también se habían visto afectadas. Entonces, si nosotros no vivíamos juntos, el que nos pudiéramos encontrar iba a ser más difícil. Y pues si vivíamos juntos, si éramos un matrimonio, pues a pesar de que hubiésemos llevado muchos años, no habíamos convivido tanto tiempo. Cuando se dio ese primer confinamiento, nos encontrábamos que pues
relaciones de pareja de 25 años, el esposo durante esos 25 años se levantaba muy temprano, se iba para el trabajo tipo 6 7 de la mañana, trabajaba todo el día y regresaba a la casa tipo 7 u 8 de la noche. Ahorita no, tenía que estar en la casa todo el día, entonces empecé a encontrar con un otro que creía que conocía y no sabía realmente cómo era. Entonces eso empezó a generar también muchos roces. Los índices de violencia intrafamiliar se vieron disparados al principio del confinamiento en un 110%, principalmente en agresiones hacia las mujeres. Y eso no ha disminuido, esa irritabilidad, esa hostilidad al interior del grupo familiar, pues ha aumentado bastante. También se ha dado entonces que por causa de la pandemia, de la cuarentena, el confinamiento, relaciones de pareja se han disuelto, se han dado muchos divorcios, porque no nos sentimos bien conviviendo con el otro, ¿cierto? Se vuelve insoportable. Entonces, digamos que al principio la vida como yo la conocía, cambió. Digamos que la perdí. Y eso genera en mí esos primeros sentimientos de duelo que, como hemos conversado en otros espacios, van a generar reacciones físicas, emocionales, de conducta y de pensamiento, ¿sí? Acompañados de incertidumbre, de pérdida de la confianza en el futuro, miedo, ansiedad, pánico, tristeza, depresión, entre otras reacciones. Muy bien. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Ustedes ven que esto pues es una charla en vivo. Podemos aprovechar, si en algún momento ustedes quieren participar con preguntas, con comentarios. Aquí tenemos un chat también en el Facebook donde ustedes pueden dejar sus preguntas y pueden complementar esto que estamos conversando o podemos también responder al tema del cual estamos hablando. Bueno, entonces, no solamente se ha perdido esa vida como nosotros la conocíamos, se han generado toda esa cantidad de cambios en los hábitos, en las rutinas, en los vínculos sociales, generándonos esos sentimientos de soledad, sino que también pues se han dado cambios en la economía. Ahora, en este momento actual, no solamente nuestro país se está enfrentando a todo lo que genera la pandemia, sino que además pues estamos con el tema de las marchas, el tema pues de los problemas de orden público, ¿cierto? Entonces eso se va sumando a esta, digamos, atmósfera que de por sí ya era tensionante, que de cierta manera venía como con cierta sensación de ascenso a ir adquiriendo un pico más alto de tensión. Era común que al principio incluso se pensara que el virus era una invención. En consulta las personas decían, bueno, yo no he escuchado de nadie que se haya contagiado y mucho menos de alguien que se haya muerto. Pero alrededor de agosto, octubre, agosto del año pasado, ya las personas comenzaban a darse cuenta de que conocidos muy cercanos, vecinos, familiares, se habían contagiado. Y ya no solamente eran personas de mi esfera de realidad, ¿cierto? En mi vínculo social que se contagiaban, sino que yo mismo me estaba contagiando también. Y comenzaron a aumentar las muertes. Y entonces, claro, comienza como a disiparse esa neblina que estaba recubriendo esos primeros meses de la pandemia donde uno era muy escéptico. Claro, veíamos las noticias, escuchábamos los reportes, conocíamos las cifras, pero
todavía no nos había tocado la puerta. Cuando la realidad toca la puerta, me confronta y me mueve el piso, claro, me asusta. Y ahí es cuando empezamos a experimentar un aumento en esas emociones. Si ya estaba como esa tensión, como cuando la cuerda está muy templada, podemos decir que cada vez se va templando más y se va volviendo más delgada esa línea. Y comienzan también esos sentimientos de frustración que nos llevan a experimentar ansiedad, depresión, rabia, ¿cierto? También nos pueden llevar a tener sentimientos de, pues, un aumento en nuestras conductas obsesivas, ¿cierto? Si nosotros ya teníamos algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, sufríamos de pánico, de agorafobia, de obsesiones, de un excesivo temor a la cotidianidad, al exponernos al exterior, pues eso va a crecer, ¿cierto? También vamos a tener esos problemas de insomnio, la alteración en el sueño. Yo escuchaba de personas que, por ejemplo, estaban muy estables, sin embargo, había unos cambios en su forma de funcionar. Y entonces ocurrían accidentes, olvidos o errores que en la cotidianidad, pues antes de la pandemia, no iban pasando. ¿Sí? Entonces estos eran como una especie de manifestaciones de eso que tal vez no se nombraba en su momento. También, pues, se recurrió al alcohol o al consumo de otras sustancias psicoactivas como una estrategia para ir, o más bien tratando de disminuir esa estrés o esa tensión. Estrategia, por lo demás, no muy recomendable. Pues otros de los efectos a los que nos encontramos, pues fue que pasamos de ese vínculo a través del contacto a un vínculo a través de unas pantallas o a permanecer mucho tiempo frente a las pantallas. Entonces, bueno, si bien es una herramienta que afortunadamente contamos en esta época, nos hemos sobresaturado de medios electrónicos. Los chicos se la pasan conectados viendo series o jugando videojuegos. Muchos adultos son también hasta altas horas de la noche ahí pasados, sentados frente a una pantalla porque o perdieron sus empleos o hubo una reducción en sus jornadas y entonces ¿qué hago en mi casa? Hay una frase que yo conocí hace mucho tiempo cuando comencé a leer y a interesarme por el tema del duelo, y era que eh, somos una especie que sueña con la inmortalidad, pero no sabemos qué hacer una tarde de domingo lluviosa. En un momento a otro nos empezamos a preguntar, pues, ¿qué hago? ¿Cierto? Y nos empezamos a sentir encartados con el tiempo, con un tiempo que es muy difícil como de asimilar, porque si pareciera que tenemos mucho tiempo, pero a la vez es un tiempo que se mueve a una velocidad muy alta. Frente a todo esto, pues comenzaron a haber recomendaciones recomendaciones de psiquiatras, de psicólogos, de estos mismos organismos encargados de velar por la salud, ¿cierto? Y estas recomendaciones apuntaban a, en lo posible, mantener las rutinas, hacer ejercicio, compartir con estas personas con las que yo tenía la posibilidad de estar en un mismo espacio, digamos,
O claro, si no es igual si yo vivía solo, así vivía pues con mi grupo familiar, si tenía la posibilidad o la oportunidad de estar con este grupo familiar, pues entre esas recomendaciones era que también tuviera tiempo para el ocio. Yo lo escuchaba en este principio de la pandemia que el teletrabajo nos había dado una sensación de un aumento en, en la exigencia laboral. Sentíamos que estábamos trabajando todo el tiempo y además no había una separación en los espacios, porque el espacio en el que yo trabajaba, el espacio en el que yo descansaba, el espacio en el que yo socializaba, era el mismo todo el tiempo. Entonces, se recomendaba que yo mantuviera esas rutinas y que pudiera también tener unos espacios de ocio, de interacciones familiares. Si yo tenía la oportunidad de estar con estas personas, pues pudiésemos como aprovechar ese contacto. Con los chicos, por ejemplo, que se diera una restricción en el uso de los aparatos electrónicos. Todas estas recomendaciones, si ustedes lo ven, pues son recomendaciones que antes de la pandemia ya existían, pero no les prestábamos mucha atención. Sí, pues el mismo Steve Jobs, ustedes saben, el fundador de Apple, recomendaba que sus hijos no dedicaran muchísimas horas a estar frente a una tablet o a un celular, porque él sabía la importancia del vínculo social. Entonces, si nosotros tomamos uno de los principales impactos que nos ha generado esta pandemia es la desconexión con el otro. Y pues la principal recomendación, trátese de un personal de la salud, trátese de una persona que no hasta el momento no ha experimentado los efectos directos de la pandemia, es decir, no se ha enfermado o alguien cercano no ha fallecido, o trátese de alguien que sí se haya enfermado y alguien cercano haya fallecido, es de nuevo esa recomendación a en lo posible recuperar esos vínculos con el otro, porque somos seres sociales, somos seres que crecemos en relación con el otro. Ese tejido social es lo que nos permite un bienestar emocional, un bienestar físico, un bienestar mental. Y es como el mayor impacto. También entre las recomendaciones, pues el autocuidado apunta a mantener una higiene del sueño. Como no tenemos muchas veces esas exigencias de horarios, pues nos hemos, digamos, eh, exagerado en esos manejos del sueño, ya sea que durmamos hasta muy tarde o nos desvelemos hasta muy tarde, como les decía, viendo estas series. Entonces, volver a mantener esa rutina. Ah, bueno, mañana no tengo que levantarme para ir al trabajo, era pues esa recomendación. Ahorita pues ya estamos en apertura, entonces digamos que vamos a regresar de nuevo a esa cotidianidad anterior, lo cual pues trae todo esto que vivimos durante todo este año y un par de meses, pero ya sea que estemos regresando, ya sea que todavía estemos en la cuarentena, no importa si no me tengo que levantar a cumplir un horario, pues me levanto. Ahí viene la pregunta, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Hay mucho de lo cual hacerme cargo de ese autocuidado, pues además de que se recomienda el mantenimiento de las rutinas, pues también puedo incluir algunas terapias alternas o algunos ejercicios, como por ejemplo el yoga. Hay mm, varios medios que nos recomiendan o que nos orientan sobre estas prácticas y además que nos van a ayudar pues como a reducir un poco ese exceso de estrés. Principalmente la evitación entonces del consumo del alcohol o esas otras sustancias psicoactivas, la automedicación siempre también es riesgosa
Ojalá, si se tiene problemas para el sueño, no automedicarse, poder recurrir a, pues, a una orientación profesional y, como lo decía hace un momento, si bien de cierta manera la pandemia nos ha impuesto un distanciamiento, no tomar todo ese distanciamiento para cerrarnos en nosotros mismos y aislarnos todavía más. Aislarnos tanto en la relación con los otros y aislarnos en lo que estamos sintiendo. También hay un exceso pues en el consumo de noticias. Ojalá reducir el exceso de o la sobresaturación de información. Si bien ella está disponible, todo ese exceso pues también va generando tensión. Yo me he encontrado en consulta muchas personas que todo el tiempo me dicen que el tema de conversación, ya sea con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, una mujer que tiene una tienda me decía, es que siempre que alguien llega a la tienda, el tema es cuántos muertos, cómo han aumentado los contagios, cuándo vamos a salir y cómo está la situación. Entonces todo el tiempo es reforzando, reforzando, reforzando. Y claro, en ella lo que hay es un sentimiento de desesperanza en constante crecimiento porque todo el panorama le está mostrando es un, pues un ambiente, pues, valga la redundancia, un panorama desalentador. Pero hay que mirar también que hay otras, eh, o más bien han emergido otras respuestas, ¿sí? Hemos visto que si bien se ha visto afectada la economía, se ha visto afectada la vinculación, se ha visto afectada la forma de la cotidianidad, han emergido otras formas de actuar, de responder. Por ejemplo, la solidaridad, eh, la manera de vincularnos, pues algunos vínculos que se habían roto, se han vuelto a establecer, la resiliencia, ¿sí? Hay una frase que me encontré a partir de un psiquiatra, el doctor Efraín Noguera, que hace parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien decía que la gran mayoría de la población que enfrenta un desastre va a desarrollar una, una resiliencia. Entonces, la invitación es que en este primer momento del cual hemos salido y ya estamos como en el medio, no nos olvidemos que adquirimos unas herramientas que nos son útiles para esto que se está viviendo en este momento. Entonces, si bien todo está de manera muy compleja, no quiere decir que vaya a ser así de manera permanente. Entonces, en ese primer momento, pasamos de toda esa incertidumbre, de todo ese miedo, de toda esa angustia, a un momento actual en el cual ya nos estamos enfrentando a una mayor tensión que tiene que ver con la muerte de los seres queridos. Y aquí es cuando ya el duelo comienza a expresarse por la pérdida de seres cercanos, de seres significativos causadas por la muerte. Y cuando hablamos nosotros de la pérdida de un ser querido por muerte, que puede ser esa pérdida mayor, una de las pérdidas más difíciles de enfrentar a lo largo de la vida, que más estrés nos genera, pues vamos a tener que vernosla con esas reacciones a nivel físico de la que hemos hablado en las otras conferencias que hemos realizado en este espacio. Es decir, nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar con estrés, con, con resequedad de garganta, con dolor de cabeza, pues con un dolor físico que nos va a
a hacer como que nos sintamos con una opresión en el pecho, que se nos bajen las defensas, que nos dé pues como daño de estómago. O sea, nosotros hemos hablado en ese espacio que al momento de perder a un ser querido, que es una de las situaciones más estresantes que nosotros podemos experimentar a lo largo de la vida, todo lo que hay en nuestro mundo se ve afectado. Entonces, en un principio, claro, el mundo ya había cambiado de una cotidianidad a una nueva cotidianidad a la que me estaba adaptando, y en esa nueva cotidianidad a la que me estaba adaptando se suma la muerte de un ser querido, de un ser significativo. Entonces, esta nueva cotidianidad también se desmorona, pero se desmorona de una forma más intensa. Y todo lo que abarca ese mundo en el cual yo me muevo, que tiene que ver con esta nueva rutina, que tiene que ver con mi personalidad, que tiene que ver con mis expectativas sobre el futuro, con mis proyectos de vida, se desmoronan, se desbaratan. Y se van a desmoronar, se van a desbaratar con mayor intensidad en cuanto esa persona sea más significativa, sea más cercana. Entonces, de pronto, si ustedes ya han escuchado los otros espacios, las otras conferencias que realizamos sobre o que hemos presentado sobre las generalidades del duelo, decimos que hay unos mediadores que son los que están relacionados con nuestra respuesta ante la pérdida. Esos mediadores, pues no me voy a detener en ellos porque, pues como les digo, lo conversamos en otra conferencia, pero se los voy a recordar, tienen que ver con nuestra personalidad, nuestro nivel de apego, la causa de la muerte, los recursos con los que contamos y las crisis concomitantes. Si nosotros miramos estos mediadores a través del lente de la pandemia, vemos que pues, los recursos están limitados. Por ejemplo, los recursos externos, el apoyo social. Ahí ya empezamos a ver que hay una dificultad que va a contribuir que este duelo por muerte de un ser querido vaya a tener una mayor complicación. Si vemos el nivel de apego, ¿cierto? Este nivel de apego se ha venido transformando a través de la pandemia, lo que estábamos hablando al principio de la charla. Las formas de relacionarme con el otro cambiaron, porque yo les ponía el ejemplo de la pareja. Es mi esposa, hemos convivido durante 20 años, pero esa convivencia, esa participación en mi realidad cambió. Pues yo salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 7, nos encontrábamos para cenar, compartíamos los fines de semana, no, ahora compartimos todo el día. Entonces ya estaba más presente en mi rutina. Y eso durante todo este tiempo, durante este primer año, el vínculo se fue transformando como de una forma donde se pudo haber solidificado más o se pudo haber distanciado más. Y eso va a tener unas repercusiones también. Repercusiones que pueden manifestarse, por ejemplo, con sentimientos de culpa. O, por ejemplo, hablando de este mediador que les acabo de señalar, que es el apego, yo acostumbraba a ir donde mis padres todos los días o cada 8 días, pero por causa del riesgo, mis padres adultos mayores, dejé de visitarlos. Yo recuerdo una paciente muy al principio del año pasado en los grupos de apoyo que tengo la oportunidad de coordinar, que nos decía en medio de las lágrimas que ya no podía ver a su hijo, no lo podía abrazar, a lo sumo él a través de la reja venía a visitarla. Cuando veníamos con esa expectativa de esto va a pasar pronto, pues todavía no nos esperábamos que iba a durar un año. En ese momento teníamos una expectativa de 3, 6 meses. Ella nos decía con llanto, una mujer que además, pues, mujer adulta de unos 60, 65 años, que vivía sola y su hijo venía a través de la reja
porque nos decían, no nos podemos acercar. Entonces miren cómo ese apego empieza como a tener cambios vertiginosos. O sea, yo quiero estar ahí, yo quiero abrazarte, pero no puedo porque pues hay un riesgo, ¿sí? Entonces, ya sea que, como les decía, se vuelve mucho más fuerte porque estamos mucho más cerca, pues estamos en estas cuatro paredes todo el tiempo, o estamos más separados porque no nos podemos acercar, pero queremos acercarnos. Entonces, los mediadores frente a lo que la pandemia nos ha impuesto, ya empieza a darnos un caldo de cultivo para lo que puede ser un duelo complicado. Si hablamos de la personalidad como otro de los mediadores, entonces yo soy un chico de unos 6, 8 años que pues digamos que tenía la posibilidad de interactuar con mis amigos, de socializar con mis amigos, de si he crecido en un barrio, pues tenía la posibilidad de salir a la calle, jugar en la calle, ir al colegio, pues ya soy un niño que estoy creciendo encerrado. Y además de estar creciendo encerrado, me llega la noticia de que el abuelo falleció. Si volvemos a lo mismo, si de por sí recibir la noticia de pérdida en un momento de la vida, ya se trate de ser un niño, ya se trate de ser un adulto, ya se trate de ser un adulto mayor, tiene efectos. Recibir la noticia en medio de la pandemia, siendo un adulto, siendo un niño o siendo un adulto mayor, es diferente. Porque entonces yo soy un adulto mayor que recibo la noticia de la muerte de un ser querido y no puedo ir. Una paciente, una mujer de 70 años que vive en zona rural, contándome que había muerto un primo y ella no podía asistir al velorio. El primo no había fallecido por COVID, se pudo hacer velorio, pero no se podía estar con aglomeraciones, no se podía estar en reuniones. Entonces lo que ella me contaba es que ella fue hasta, hasta ciertas distancias donde ella podía ver a lo lejos la velación. O sea, su necesidad de acompañar la llevó a que se parara a 2, 3 cuadras del lugar donde se estaba realizando la velación. Eso fue lo que ella pudo hacer. Y la tristeza que le generaba el no poder estar ahí. U otras personas que me decían que personas conocidas, amigas, vecinas, perdían a personas cercanas y no podían ir a ofrecerle sus condolencias o ofrecerle su apoyo, ¿cierto? Porque estábamos encerrados. Hablando entonces de los mediadores, la causa de la muerte, hemos dicho que la causa de la muerte ocurre de distintas formas, natural o por causas violentas. No me voy a detener en las violentas porque estamos hablando aquí de una muerte natural por enfermedad. De las violentas, pues las paso así rápidamente. Hablamos del accidente, ya sea que yo me haya accidentado o por causa de otra persona yo haya sufrido un accidente y todo lo que eso implica, ¿cierto? En la elaboración del duelo, la negligencia, la imprudencia, ¿cierto? El descuido, el homicidio o el suicidio. Esos son los tipos de causas de muerte violenta. Y cada una pues va a venir acompañada de distintas reacciones, rabia, culpa, vergüenza, ¿sí? Preguntas sin respuesta muchas veces. Pero cuando hablamos de las muertes naturales, estas se pueden presentar de forma súbita, por ejemplo un infarto, o de manera anticipada, cuando estamos enfrentando una enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, una enfermedad terminal que nos va de cierta manera dando la oportunidad para un duelo anticipatorio. Y a través de ese duelo anticipatorio yo voy a comenzar a experimentar las reacciones de duelo, el llanto, la frustración, la impotencia, la rabia. Elizabeth Kubler-Ross, que fue de las primeras personas que
comenzó a trabajar el tema del duelo y de la muerte, propuso el primer esquema de fases o tareas. Entonces estaba la negación, estaba la depresión, estaba la ira, estaba la negociación, estaba la aceptación. Otros teóricos, pues en la actualidad y en los nuevos estudios han propuesto otras fases, sin embargo, las que proponía Kubler-Ross, pues siguen siendo válidas. Entonces, yo en ese duelo anticipatorio iba a experimentar también lo que mi ser querido como enfermo estaba experimentando. Lo experimentaba él y lo experimentaba yo. En la negociación, por ejemplo, está la oración. Dios permite que pueda conocer a su nieta, darle la posibilidad de que esté con vida para que vea cuando nace su bebé, o que vea a su hermano o a su hijo graduarse, o que alcance a despedirse del primo que está en el exterior. Si yo dejo el alcohol, entonces vas a permitir que pueda al menos ver, o que vas a permitir que ocurra tal cosa, ¿cierto? En esa negación, que fuera de esos primeros momentos del duelo anticipatorio, estaba la pregunta de, esto no puede ser verdad, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? En el caso de la pandemia, muchas personas decían, todo lo que yo me he cuidado, todas las medidas que he implementado, yo no salgo a la calle, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Sí? No sabemos qué pasó. Esto no es verdad, ¿no? Pues, ¿por dónde entró? Nos hacemos esa pregunta. Luego, pues, puede haber pues claro, los sentimientos de depresión, caramba, cuando ya empezamos a encontrarnos con esa realidad, comenzamos a tener todos esos procesos médicos, pues, comenzamos a asistir a todos esos procesos médicos, comienza esa depresión, esa angustia, esa incertidumbre, todos esos sentimientos de qué va a pasar. Y bueno, va a venir también una posible aceptación, digámosla entre comillas. La aceptación sería, pues, con base en lo que nos comentaba Kubler-Ross, ese momento cuando uno ya en una enfermedad terminal, pues ella, en esa época en la que ella trabajaba con la muerte y los moribundos, pues no se hablaba de COVID. El enfermo terminal podía decir, listo, eh, puedo estar digámoslo entre comillas, en paz y aceptar el final de mi vida. Ahorita muchas personas no pueden tener esa oportunidad porque están sedadas, ¿sí? En medio de, de- en medio pues de la enfermedad, están sedadas y no están conscientes. Entonces esa aceptación no se va a dar. Se puede dar la depresión, la rabia, pues, la negociación, pero esa negociación no va a ser posible. En los que somos familiares del que está en esa condición, del que está enfermo, vamos a tener que vernosla con un duelo que va a tener unas características diferentes a un duelo en otras condiciones. Ya vamos a hablar de ello, ¿cierto? Pero hablando entonces un poco más de estos mediadores, la muerte por causas naturales, el COVID trae unas características muy variables, porque puede ocurrir que se dé en un tiempo, pues no voy a decir largo porque realmente no es largo, a veces pasa un mes, dos, no mucho, ¿cierto? Un par de semanas, a veces es de un día a otro. La persona adquiere la enfermedad, es diagnosticada, es llevada a hospital, es ingresada a una unidad de cuidado intensivo, a una UCI, es entubada, conectada a un respirador y muere rápidamente. Entonces no nos da tiempo de elaborar un duelo anticipatorio, o sea, no da tiempo de que aquello que se esperaría que pudiera hacerse en un duelo anticipatorio se haga, no se hace.
pues resolver asuntos, decirse cosas, reconciliarse, que es lo que ocurre, por ejemplo, en otro tipo de duelos anticipatorios. En el COVID muchas veces no se da. En en otras situaciones sí se puede dar, pero se da a través de una pantalla, ¿cierto? Cuando el personal de salud, que pues de forma muy sensible, pues yo eh, digamos que valoro muchísimo ese gesto a través de una llamada, de una videollamada, el ser querido en su cama, pues logra hablar y mantener un contacto con sus familiares, ¿cierto? Afortunadamente eso se puede hacer. Pero ese encuentro con el otro, ese poder coger su mano, ese poder asistir a ese momento final de dar despedida a mi ser querido, muchas veces no se da, ¿cierto? Entonces ahí nos estamos enfrentando a una de las características de la muerte por COVID que más repercusiones tiene para la elaboración de duelo. Ya les había hablado entonces de los recursos externos, no poder contar con el apoyo social porque entonces yo no puedo hacer una velación cuando el caso es confirmado de COVID, muerte por COVID, o presuntivo, ¿cierto? Y no puedo hacer pues una misa tampoco con cuerpo presente. Se tienen unos protocolos que es hacer cremación y entregar y realizar una misa con cenizas, ¿cierto? Entonces ahí empiezo yo tampoco a poder contar con ese apoyo social y la ritualización, que es una de las herramientas o de las formas más necesarias o más útiles para poder comenzar a elaborar y a enfrentar ese duelo. En algunas ocasiones, pues he escuchado de pacientes que ellos se les permitió estar ahí, ¿cierto? En varios casos no, en otros casos sí, se ha dado pues como esa posibilidad, pero entonces resulta que una persona que ha actuado como cuidadora, el ser querido fallece, que esta persona debe cumplir cuarentena. O sea que no va a estar, tiene que aislarse. O sea, mi ser querido muere y yo me tengo que aislar. O sea, yo no puedo en ese primer momento tan inmediato recibir el apoyo de otras personas. Tengo que estar solo. No puedo recibir ese acompañamiento en presencia. O también se da en las crisis concomitantes, cuando estamos hablando de estos mediadores, que no solamente estoy frente al fallecimiento de un ser querido por causa del COVID, sino que tengo otro en casa o en UCI enfermo de COVID. Entonces el duelo se aplaza. El duelo tiene que estar ahí como en stand-by, como que no me puedo permitir o como que se obtura, como que se encapsula, esa es la palabra que estaba buscando, porque estoy pendiente de mi otro ser querido, si va a salir o si voy a enfrentar dos duelos. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta cómo el tema de la pandemia, cuando estamos hablando ya de los duelos, adquiere unas características que nos presenta otra forma de vivir el duelo, ¿sí? Yo vengo hablando de estos mediadores desde hace 10 años, que son los mediadores que, que he constatado en la clínica, ¿cierto? Que era pues, los que la teoría ha propuesto con distintos conceptos, con distintas formas de nombrarlos, pero ahora nos empezamos a ver a que, claro, están los mediadores, pero se enfrentan de forma diferente, ¿cierto? Ahí, pues, voy a atravesar, digamos, por estas fases del duelo posterior con mayor dificultad, porque como todas estas complicaciones se presentaron, la probabilidad de que mi duelo sea complicado es muy alta. Cuando hablamos de duelo complicado, decimos que el duelo
se puede presentar de una manera, entre comillas, normal, ¿cierto? Es decir, la teoría nos dice, o pues o más bien la experiencia nos habla, de duelos que se elaboran sin reacciones muy fuertes. Cuando Freud hablaba del duelo hace más de 100 años, en 1915, 1917, incluso él decía que muchos duelos ni siquiera requerían de acompañamiento profesional, que incluso podía ser hasta contraproducente que hubiese pues una sobreprotección o un sobreacompañamiento en el duelo. Habían personas que tenían pues sus recursos, sus herramientas para poder transitar la pérdida y salir de ella. Otras pues sí requerían recurrir pues a un acompañamiento espiritual o profesional para poder validar, expresar esas emociones. Ahorita, cuando esas reacciones que como les decía se presentan tanto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel comportamental, a nivel cognitivo de nuestra manera de pensar, pues son muy exacerbadas, son muy intensas, pues la posibilidad de poder llegar a presentar un duelo complicado es muy alto. Y cuando yo me voy a enfrentar a las fases, pues estas pueden que se vayan dando de forma más lenta o se vayan dando con más dificultad. Cuando nosotros hablamos de las fases para poder enfrentar un duelo, elaborar un duelo, decimos que el duelo siempre es un acto. El duelo no es un asunto de tiempo. Dele tiempo al tiempo, que el tiempo cura las heridas. Yo les he compartido en otros espacios que el duelo nos va enseñando ciertas cosas de cómo vivirlo. Él mismo nos va diciendo también cómo es que lo vamos a ir entendiendo. Y una de sus enseñanzas, la primera, es que no es de tiempo. Primero, no te puedes presionar, no te puedes afanar, debes de ir poco a poco. Otra de las lecciones es que tiene altibajos. Hay días donde se siente con muchísima intensidad, hay días donde se siente con un poco menos de intensidad. Y otras de las lecciones, yo las llamo así como de las enseñanzas del duelo, es nadie lo va a hacer por ti. Sin embargo, y es la razón por la cual nosotros hemos abierto estos espacios, hemos propuesto también grupos de apoyo, es, si bien no lo puedes, nadie lo va a hacer por ti, no tienes por qué hacerlo solo. Una de las estrategias que pueden ser de mayor utilidad, pueden no, son de mayor utilidad para la elaboración del duelo por cualquier causa y sobre todo por causa de la muerte por COVID, es el acompañamiento social. La posibilidad de estar en un grupo con otras personas que comprenden lo que uno está experimentando. Otras personas que han tenido una experiencia similar y que también se permiten hablar de eso. Recordemos que los grupos de apoyo tienen un efecto de cohesión. Yo no estoy solo, que otros también están ahí, están haciendo algo para salir de ese dolor. Y eso que esas otras personas han hecho puede ser de ayuda para mí. Entonces, cuando estoy en estos espacios, recibo ese apoyo, recibo esa escucha, recibo ese acompañamiento. Entonces, una de las principales recomendaciones, claro, pues obviamente con las dificultades que todavía nos presenta la pandemia, es unirse a un grupo de apoyo, donde yo pueda ser escuchado, donde yo pueda escuchar a otros y donde yo pueda pues adquirir esas herramientas que poco a poco van a ayudarme en la elaboración del duelo. Hablando del duelo entonces como un acto, decimos que tiene unas tareas.
Esas tareas, pues, hemos dicho que son 4: la aceptación de la realidad de la pérdida, la, la expresión emocional, ¿cierto? Vivir el dolor y las emociones que nos genera la pérdida, el adaptarse a un entorno sin ser querido y asumir nuevos roles, y la reubicación del ser querido. Esas son las 4 tareas de las que se habla generalmente eh, para la elaboración del duelo. Uno dirá, bueno, son pocas. No se trata que sean muchas o pocas, se trata de que cada tarea tiene pues un reto y que no son secuenciales, ¿cierto? No es que yo acepto la realidad, expreso las emociones, me adapto a un entorno y hago la reubicación y pues salgo del duelo, no. Estas tareas se van mezclando. Durante la aceptación, yo puedo hacer una expresión emocional a la vez que voy adquiriendo o me voy haciendo cargo de esos nuevos roles y me voy adaptando poco a poco a ese entorno sin mi ser querido. Pero nos encontramos con una dificultad en esa primera tarea, en la aceptación de la realidad de la pérdida. Una de las ayudas, yo les decía hace un momento, que más contribuye a la aceptación de la realidad de la pérdida es el ritual funerario. El que yo pueda ser testigo de el cuerpo de mi ser querido, que yo pueda verlo, constatarlo con mis ojos, que yo pueda decir, sí, es él, es ella, y todos los cambios que uno ve, que lo pueda constatar. Cuando yo no tengo esa posibilidad de poder confirmar que efectivamente es esa persona, queda como una especie de bache, una especie de vacío. Mi ser querido estaba en mi casa, se enferma, es llevado a una clínica, una unidad de cuidado intensivo, y luego me entregan unas cenizas. O sea, miren que hay un bache. Aquí está, y aquí lo que hay son un cofre con cenizas. Y todo, y lo que hay acá, entre mi ser querido con vida y el cofre con cenizas, muchas veces no puedo presenciarlo. Entonces ahí empieza a haber como un choque de irrealidad. Si bien entre las primeras reacciones está el shock y la negación, sin esa constatación ese shock va a ser mayor. La ritualización es muy importante porque cumple, cumple varios objetivos, como les decía, pues siendo un ritual de paso, pues pasar del mundo de los vivos o esta realidad de los vivos a un estado de fallecido, ¿cierto? Se hace un paso de un estado a otro. Hay varios destinatarios. Esos destinatarios, pues, es el fallecido, a quien se le hace un ritual. Antes, antes no, siempre los rituales han cumplido una función simbólica, pero además tenía una intención y era que se honrara a mi ser querido con este acto simbólico. En la antigüedad se pensaba que si no se hacía una honra fúnebre, el ser querido podía manifestarse, ¿cierto? Podía enojarse. Eso era parte del pensamiento mágico de la antigüedad. Entonces, para evitar un enojo en el ser querido, pues se realizaba un ritual. En África, por ejemplo, se tiene la creencia de que si una persona sueña con un ser querido fallecido es porque le está pidiendo que se haga algo. Esa es una creencia de África, ¿cierto? Ojo con esas creencias que muchas veces nos complican bastante el duelo. Entonces, muchas veces se desenterraba al familiar y se hacía una serie de actos con él, se danzaba o se cantaba. Uno podía ver incluso en estos documentales cómo se hacía todo un acto ritual en honor al ser querido. Y no nos tenemos que ir hasta África, pues en México, ¿cierto? Nos encontramos que para el Día de Muertos se hacen unos altares porque se tiene la creencia de que ellos para el Día de Muerto regresan. Entonces nosotros disponemos de un espacio para honrar esa memoria. Entonces,
El destinatario del ritual, en primera instancia, es el fallecido, quien ha muerto. En segunda instancia, pues también son los familiares del fallecido. Yo también hago un ritual para mí, porque yo necesito estar en paz conmigo mismo. Y el tercer destinatario es la sociedad. Yo estoy haciendo un ritual para decirle a la sociedad que de alguna manera se relacionó con este fallecido, que él ya no está en la sociedad. Al menos no de la manera como acostumbraba a estarlo. ¿Cierto? Él ya no está. Permítame un momento. Hubo un asunto técnico que se nos había eh, presentado. Este fallecido ya no está en la sociedad. Entonces, bueno, ya la sociedad no puede estar como podría haber estado, acompañando una velación, acompañando unas exequias, acompañando un funeral. Entonces ahí vamos a ver que la aceptación de la realidad se va a ir haciendo más difícil. Pero bueno, vamos a hablar de algunas estrategias. ¿Sí? Bueno, de nuevo, les recuerdo, si ustedes quieren participar con preguntas, con comentarios, eh, acá en el chat los pueden hacer, ¿sí? Voy a mirar si de pronto, voy a ver si hay algunos comentarios, ¿sí? Por aquí veo que está Elba, Luz Elena, Yolanda, Valentina también se encuentra acompañándonos, Lina María, Claudia, Lucía, Sandra, Estela, Cristina nos dice, antes el COVID opera el miedo en todos, quien lo tiene y sus familiares. Y quien no lo tiene también, Cristina, quien no lo tiene también tiene miedo. Sol, Marisol nos está compartiendo también un comentario. Lo más duro de las muertes por COVID es la falta de contacto. Exacto. Recordemos que desde el neandertal, cuando pues la primera evidencia que tenemos de un ritual funerario viene desde el neandertal hace millones de años, cuando ellos comienzan a enterrar a sus muertos con, por ejemplo, con una serie de objetos como flores, las armas de caza, pues como alimentos, ¿sí? Ellos ya empiezan a empezar a tener esa conciencia de la mortalidad y comienzan a realizar esos actos simbólicos. Los rituales cumplen, además de esa constatación de la realidad, a otros fines y tiene unos elementos. Ya hablamos de los destinatarios, ¿cierto? El fallecido, mi ser querido, yo como familiar, como doliente y la sociedad. Pero el ritual tiene unas características. Les voy a compartir esto para que lo que tengamos en cuenta para lo que les voy a decir ahorita más adelante. El ritual tiene, bueno, el ritual es un acto simbólico, primero que todo, es un acto simbólico que conecta con mis pensamientos, mis sentimientos, ¿cierto? Como es un acto, pues se remite a una acción, no se está hablando de una acción. Tiene una apertura, tiene una intención, tiene esos actos simbólicos y tiene un cierre, ¿cierto? Lo puedo hacer privado, claro, yo puedo hacer un ritual de manera privada, íntima, pero lo puedo hacer público. Desde mi experiencia, yo recomiendo más que se haga público, por ese refuerzo, esa atestiguación o ese aval que nos ofrecen los otros, que nos ofrece la sociedad, ¿cierto? Entonces, tenemos estos elementos. ¿Cómo abro el ritual? ¿Cuáles son los símbolos que yo incluyo? ¿Cuál es la intención? Y cómo cierro, ¿cierto? Entonces voy a tener estos elementos, ya sé cuáles son los destinatarios, ya sé cuál es la intención, y voy a pensar entonces que para la aceptación de la muerte es muy importante el poder ritualizar. Ahora, vayamos a la expresión emocional. En el duelo,
trátese por COVID o trátese por cualquier otra causa, se tiende a haber mucha represión, porque tenemos una idea que yo aspiro a que algún día de la vida, ojalá esté con vida, cuando eso suceda, ya no se crea que si yo lloro no lo dejo descansar. En realidad no hay una evidencia científica, no hay nada que pueda corroborar que efectivamente eso sucede. Y si apareciera esa evidencia, pues tendríamos entonces que preguntarnos qué hacer con nuestro dolor. El dolor se tiende a expresarse con llanto. Ojo, a veces ocurre que se da como una especie de anulación. A veces uno como que se bloquea y no logra como expresar el dolor a través del llanto. No quiere decir que es que no sienta dolor, no quiere decir que es que no haya amado a esa persona. Muchas veces es que en ese shock y en esa negación, como que el llanto se bloquea también. Puede que emerja más adelante, semanas o incluso meses después. Me encontré un cuento ayer muy bonito, justo a propósito del tema del COVID. Y se llama La Última Pelea, me lo encontré en el periódico de Generación, no recuerdo la fecha, pues lo cogí, puede ser del domingo pasado, y es un hombre que vivía en el campo, su esposa muere, él acostumbraba a tener una pelea de gallos, él acostumbraba a asistir a pelea de gallos y estaba totalmente como cerrado para la expresión emocional, todos los nietos, los sobrinos, las nueras, como venga, le traigo un caldito, tómese una guapanelita y el hombre como muy hastiado. Su esposa acaba de morir por causa del COVID. Y entonces él, hastiado como de toda esa presión familiar, sale para el corral y allá estaba su gallo de pelea, un gallo pues con el que él había tenido muchos triunfos y lo empieza a abrazar, ¿cierto? El gallo pues ya estaba un poco avanzado pues en edad, le faltaba un ojo de una pelea que perdió, que ahí fue cuando perdió como su reinado y él como en forma automática, porque recordemos que en el duelo empezamos a experimentar muchas reacciones de manera automática, fue caminando y terminó en la gallera, ¿cierto? Y él estaba ahí y el gallo al verse en ese lugar comenzó a alborotarse, a emocionarse y saltó al ruedo donde estaban peleando dos gallos más jóvenes y empezó a pelear y el gallo no tenía ni las espuelas y pues ya estaba pasado en edad y los otros dos gallos lo mataron. Y entonces este hombre toma su gallo y lo abraza y es en ese momento cuando toda esa emoción que estaba contenida empieza a salir. Y ya cuando llega a su casa, regresa con su gallo, le pide a uno de sus hijos que lo entierre bajo un naranjo y que ponga una cruz, es cuando el duelo comienza a darse. Él estaba bloqueado, pero esa experiencia, esa otra pérdida, le propició que todo eso saliera. Es un cuento que me pareció muy bonito, muy bien escrito para lo que estamos experimentando en este momento. En los niños también pasa muchas veces que frente a la pérdida como que se cierran o no quieren que los adultos se angustien de verlos tristes y frente a una situación tal vez poco trascendental empiezan a expresar una reacción muy desaforada que los adultos no logran comprender. Se te perdió la pelota, pues es una pelota porque estás llorando. No estás llorando por la pelota, estás llorando por el abuelo que murió, pero no se le había permitido llorar y la pelota le permitió ser un elemento como detonante para la expresión de ese llanto, ¿cierto? Entonces, la expresión emocional es muy, pero muy importante. Validar lo que estamos sintiendo. Entre esos sentimientos que a veces nos cuesta validar está la culpa. La culpa de por qué lo llevé a la clínica, por qué permití que lo entubaran. Me había dicho que no quería que lo entubaran, me había dicho que quería morir en casa. Pero yo
En medio de mi angustia, sin ver qué hacer, pues decidí llevarlo al hospital y no salió del hospital. Y empiezo a reprocharme eso. O por qué no lo llevé a otra clínica mejor. O por qué no actué más rápido cuando vi que la saturación había disminuido. Y comienzan esos pensamientos a estar constantemente en mi cabeza y hacer que sea más angustiante lo que estoy sintiendo, que sienta más sufrimiento. Y es una, y es una emoción, es un sentimiento que no cede frente a la racionalización. Alguien puede llegar y decirte, mira, no fue tu culpa, pero porque alguien me diga que no fue mi culpa, no va a ceder. Es uno de los sentimientos que más dificultad nos presenta en la elaboración del duelo. Y es un sentimiento real que estamos sintiendo. Eh, la psicoterapeuta Alba Payás pues advierte sobre el querer como erradicar rápidamente ese sentimiento. Es un sentimiento que hay que experimentar como cualquiera de los que estamos sintiendo en el duelo. No, insisto, no reprimirlos, no negarlos, no invalidarlos, ya sea que los esté sintiendo yo, ya sea que los esté sintiendo alguien cercano a mí. Bueno, Alejandra nos dice que no poder acompañar a esos últimos días al familiar enfermo es muy difícil para poder sentirse mejor. Es una necesidad que no se puede cumplir y hace difícil estar más tranquilo. ¿Sí? Cristina nos pregunta, frente a la nueva realidad, el COVID no permite la ritualización para el proceso de duelo. ¿Se podrían crear otros rituales? Sí, Cristina, precisamente para allá íbamos. Entonces, hay algunos elementos que nos van a ir hablando de esa constatación, ¿cierto? Yo los puedo construir. Ojalá, y sería lo ideal, yo pudiese ritualizar. Yo me dispusiera a ritualizar, ¿sí? Escúchenme. De cierta manera, mi psiquismo necesita esa ritualización para poder hacer esa conexión con esas emociones, con esos pensamientos y con esos comportamientos. Yo sí puedo ritualizar. Entonces, digamos que la intención es poder hacer la despedida de esta realidad o el cambio de este estado. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? ¿Cierto? Cuando hablamos de despedida, no es que le esté diciendo a mi ser querido adiós y nunca más. No, eso no va a ocurrir. Sino que lo que se está dando es un proceso de renuncia a eso que yo compartía con él en la cotidianidad. Al principio de la charla hablábamos de los efectos de la pérdida en mi mundo, ¿cierto? Los cambios en mi rutina. Nosotros acostumbrábamos los fines de semana a ver películas, a jugar parqués, a ir al parque, a cocinar juntos. Eso ya no va a ser posible. Yo he citado muchas veces las palabras de una paciente que perdió a su mamá mucho antes de la pandemia y ella decía, lo más difícil del duelo es desacostumbrarme a mi mamá. Siempre resalto esta frase porque me llamó mucho la atención que ella no dijera lo más difícil es acostumbrarme a que no está. No, lo más difícil es desacostumbrarme. O sea, cambiar eso a lo que estaba acostumbrada. Me pareció pues una frase con todo el sentido. Y entonces, en esta afectación del mundo, mi ser querido ya no hace parte de él como lo hacía, pero sí sigue haciendo parte. Por eso hablamos de que la cuarta tarea es la reubicación. No decimos que la cuarta tarea del duelo es el olvido o el dejar de amar. A eso no apunta un proceso de duelo. Pero yo necesito hacer ese ritual para poder hacer parte de ese ritual o, digamos, ser actor de ese ritual de paso,
testigo de ese ritual de paso, estar ahí. Puede ser pues una ceremonia religiosa con unos símbolos. Los símbolos pueden ser los que yo elija. Yo puedo elegir, por ejemplo, las flores, o puedo elegir objetos que eran para mi ser querido, la música. La manera de ritualizar es muy personal. Claro, puede venir un prejuicio social, un juzgamiento que descalifique eso que tú vas a hacer, pero ahí hay que apuntar por lo que yo considero que va a facilitar mi proceso de duelo. Y podemos encontrar muchas maneras de hacer ese acto. Lo importante, como les decía hace un momento, es que yo tengo clara cuál es la intención. Yo estoy haciendo esto porque quiero participar en ese tránsito. Mi ser querido hacía parte de esta realidad, del mundo de los vivos, podemos decirlo así, y ahora hace parte del mundo de los muertos. Y en esa despedida de esta condición a esta nueva condición, yo hago un acto de ritualización. Entonces, puedo contratar un coro si tengo las posibilidades y este coro puede cantar. Hace poco una persona me hablaba de actos simbólicos para la conmemoración del primer aniversario de muerte de su mamá, ocurrida hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Principios de junio, finales de mayo. Y ella decía que parte de esa ritualización fue escribirle cartas. El diario personal, el diario de sentimientos, es una estrategia que también nos puede ayudar. Y gracias a un colega escuché una estrategia que me pareció también pues me pareció maravillosa. Y es que si se te dificulta escribir, pues la tecnología nos permite una herramienta que es grabar audios. Yo puedo escribir, puedo enviar notas de voz, puedo realizar notas de voz como parte de esa, de ese homenaje, de esa despedida. Entonces, en esa ritualización, que recordemos, tiene un inicio, las exequias tienen, digamos que tienen esos elementos. Cuando nosotros llegamos pues a la iglesia o al templo, la persona que está ya investida hace una apertura, ¿cierto? Hace cumple como con todo el protocolo y luego hace un cierre, que es cuando nosotros salimos de la iglesia, ¿cierto? Entonces yo, si elijo ese ritual, pues puedo llevar esos elementos e incluirlos ahí. Y puedo acordar pues con el oficiante, llámese sacerdote o pastor, mi participación activa, pues valga la redundancia, donde voy a leer esas cartas o donde voy a compartir esos audios o donde voy a presentar esas fotos o incluso un video. Yo puedo hacer un video de los momentos más especiales que vivimos con esa persona. Y lo que yo quiera incluir, videos, escritos, objetos, notas de voz, ¿cierto? Anécdotas, flores, velas, música. Yo puedo incluir ahí elementos. Lo que yo hacía, yo recuerdo uno, bueno, aquí creo que debo decir esto con un poco de discreción, un grupo de personas que quiso hacer una despedida a su profesor de baile. Su profesor de baile, un hombre que se dedicó toda la vida a enseñar a otros por bailes pues tropicales y este tipo de danzas, sus alumnos, como un acto de despedida, lo que hicieron fue bailar en su honor. Si era lo que él tanto amó, si era todo lo que tanto le gustaba en su vida hacer, pues qué mejor manera de decirle adiós que haciendo lo que a él tanto le gustaba hacer, ¿sí? Y en gratitud de lo que él había legado. Y ahí viene también una palabra que nos puede acompañar de manera pues muy efectiva en el duelo, la gratitud, gratitud a este ser querido. Entonces, Cristina, sí, se puede ritualizar. Lo pueden negociar con la familia, lo pueden conversar, o si se tiene la posibilidad de tener el acompañamiento de un profesional o un guía espiritual, pues conversarlo con él para que oriente, ¿cierto? Pero la idea, la construcción es de ustedes. Alguien, vuelvo y les repito, puede decir, no, no, eso no está bien hacerlo. ¿Por qué no está bien?
¿cierto? Yo escuché, en una ocasión fui a Quibdó, en Chocó, aquí en Colombia, y me contaba la gerente de la funeraria, de esta funeraria allá en esta región, que los dolientes le habían pedido entrar las motocicletas a la sala de velación, que si ellas podían hacer eso. Claro, con toda la precaución para no ir a generar un accidente, se hizo. Y eso era lo que ellos querían hacer, porque su amigo que había fallecido era muy aficionado a las motos. Entonces se permitió hacer eso ahí. Muchas veces pues se permiten ese tipo de cosas. Aquí voy a leer también otros comentarios. Rocío nos escribe, hay que ser muy humanos, ayudar a despedir a este familiar de los vecinos de la comunidad con estrategias. Sí, no olvidarnos de ese acompañamiento, de esa solidaridad. Esas son de las principales estrategias a las cuales nosotros podemos recurrir, ¿cierto? A la hora de, de- de estar enfrentando una pérdida, ¿cierto? Bueno, eh, a- Alba o Ava, Ava vuelvas. En algunos estratos el duelo se vive en forma diferente, aún en épocas de pandemia. Los estratos altos aceptan con mayor tranquilidad el hecho. Bueno, Ava, en realidad varía, hay varias variables, pues valga la redundancia. No solo el estrato, el nivel cultural, sino pues eh, el pertenecer, por ejemplo, a, pues, a nivel cultural, hablando pues a nivel educativo, ¿cierto? Pero también si se pertenece a una cultura. Si yo estoy en duelo y hago parte de un grupo étnico, por ejemplo, indígena, ¿cómo voy a vivir el duelo? Si hago parte pues de las personas que que viven pues en una ciudad o si soy de las personas que viven en un pueblo, ¿cierto? Cada región, nosotros aquí en Colombia tenemos distintas formas de ritualizar. En San Andrés hay formas diferentes de hacerlo. En Quibdó, Chocó, o pues en Chocó en general ya les había hablado de algunas. Están las cantadoras, están los alabados. Hay unas formas de ritualizar pues como muy autóctonas, muy propias de cada región. Los niveles. Decir que los estratos altos aceptan con mayor tranquilidad podría ser un poco prejuicioso, ¿cierto? Más que todo cuando decimos tranquilidad, tal vez esa tranquilidad sea mayor represión, mayor contención. No necesariamente el que haya una menor expresión emocional, que sí es cultural, quiera decir que, o sea, la expresión emocional es cultural muchas veces, no quiere decir que, en el que haya una menor expresión cultural haya una mayor tranquilidad. Lo que puede haber es una contención. Hay una frase, de esas frases que no son útiles en la elaboración del duelo, por ejemplo, del tipo, no hagas un show. O otra de las frases es que esa persona está llorando mucho es porque es porque tiene mucho remordimiento. Son frases que responden a los imaginarios, a las fantasías. No necesariamente el llanto tiene que ser directamente proporcional al duelo, o sea, a mi elaboración. Una persona dice, me estoy sintiendo mucho mejor porque estoy llorando menos. Lo que está pasando es que el llanto se ha reducido, pero el proceso todavía sigue. Se puede equiparar a un avance en la elaboración del duelo, pero recordemos que como esto tiene oscilaciones, más adelante puede volver a aparecer con mucha intensidad. Entonces, insisto, no necesariamente
tranquilidad o aparente tranquilidad necesariamente nos esté hablando de una mayor aceptación, tal vez nos está hablando de una mayor contención. Y ya sabemos que a mayor contención sí va a haber mayor dificultad, porque cuando yo reprimo, cuando yo contengo, va a haber mayor tensión, ¿cierto? Yo he puesto a veces un ejemplo y es la olla a presión, estas ollas express, que también se les dice así. Si yo tapo la válvula, ese exceso de tensión va a hacer que la olla explote. Eso va a pasar conmigo también. Si yo estoy conteniendo mi expresión emocional, que es lo que siempre hemos resaltado, es posible que por algún otro lado se manifieste el duelo con irritabilidad, con agresión hacia otras personas, con enfermedades incluso físicas. Recordemos que cuando yo estoy en duelo, mis defensas pueden bajar, y al bajarse mis defensas, porque estoy experimentando un alto nivel de estrés, aparezcan enfermedades o si ya las tengo, estas se agraven. Entonces, yo insistiría en que en lo posible, sin forzarlo, sin presionarlo, se permita la expresión emocional. ¿Sí? Jane nos cuenta que si buscamos caminos, nos daremos cuenta que la vida es corta. Tuve COVID, estuve hospitalizada y el dolor más profundo es alejarme sin dar gracias a todo. Sí. Igual nos reconforta saber que volvemos a la casa verdadera, lo divino espiritual. Piensa constantemente en la suerte y te volverás piensa constantemente en la muerte y te volverás más sabio. Haber pasado por el COVID y recuperarse también tiene en nosotros unos efectos. Yo acompañé una mujer que se enfermó y luego de la recuperación pasaron varias semanas con angustia de volverse a contagiar. Eso se llama una reacción debida a estrés postraumático. O sea, yo no quiero volver a pasar por eso, yo no quiero volver a estar en un hospital, yo no quiero volver a estar conectado, yo no quiero volver pues, a vivir lo que vivía allá. Afortunadamente ya ha logrado superar ese estrés postraumático y ahora ella lo que me dice es que esta experiencia con la enfermedad, con el COVID, le ha servido para acompañar a otras personas que están atravesando por una situación similar. Es una mujer que es voluntaria, hace parte pues de diferentes grupos y acompaña a personas, incluso antes de la pandemia, acompañaba a personas durante situaciones de enfermedad terminal, y ahora ella lo que me dice es que todo esto le enseñó, le dio herramientas para acompañar a otras personas, y el estrés pues lo pudo superar, pero uno queda con secuelas, queda con miedo. Yo no me quiero volver a enfermar, yo no quiero volver a pasar esto. Cristina nos recomienda, respondiéndole a María Isabel, la importancia también de acompañar a los niños. Es muy importante. Nosotros hace 2 meses hicimos una charla sobre el acompañamiento a los niños. Está en nuestras redes sociales. Si ustedes tienen niños, pues no, la charla no fue específicamente sobre niños y COVID, sin embargo, fue sobre niños y elaboración de duelo. Entonces, si hay niños cerca, pues está la invitación a que le den una miradita a esa charla y eh, le presten atención a algunas recomendaciones que se dan sobre el acompañamiento de los niños en duelo. Bueno, Rocío nos dice, nosotros en Presequiales San Antonio, cuando fallece una persona de COVID-19, hacemos ese homenaje en la Corrosa. Qué bien. Alabanzas, música favorita y se pasa por su casa. Sus vecinos se despiden, entendemos que no exponemos a nadie y la comunidad lo agradece, estamos ayudando a esas tareas del duelo. Rocío, sí. Miren, las funerarias han tenido una participación muy importante en la pandemia. Se habla mucho de los médicos, del personal de la salud, y se habla poco del personal funerario. El personal funerario siempre ha cumplido una función la palabra se me escapa, es una
es una labor que, si bien tradicionalmente ha sido rechazada, ha sido repudiada por su relación con la muerte, es una función muy noble. O sea, es la funeraria la que cumple el acto de poder propiciar ese ritual. Los que elaboran los rituales, pues, en nuestra sociedad moderna son las funerarias. Antiguamente, pues, en las culturas eran las mujeres las que se encargaban de hacer, pues, toda esa acción. Pero en nuestras sociedades, pues, en nuestras grandes ciudades, somos las funerarias quienes lo hacemos. Y es poder presentar o ocuparse de mi ser querido para que tú lo puedas ver y lo puedes despedir y propiciar unas vías para que ese ritual de paso se dé. Y no solo eso, fueron las funerarias quienes hicieron el llamado a los organismos encargados de velar por la salud, ¿cierto? A la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, de la importancia de dar espacio al ritual. Si no hubiera sido por las funerarias, las muertes seguirían dándose de una forma eh, muy rápida, sin despedida, sin siquiera los mínimos actos de conmemoración y de despedida. Entonces sí hay que realmente agradecer a las empresas funerarias la labor que ha hecho durante tantos años y bueno, confiamos que seguiremos haciendo. Es una muy buena opción, nos dice Cristina, la de hacer partícipe a la comunidad en el ritual de despedida. Sí. Muy bien. Eh, Nos cuenta Claudia, de mi experiencia, comento que hace años vivencié la muerte de mi abuelita. Yo sentía dolor, pero no podía llorar, estaba bloqueada, y así quedé por varios años. No lloraba, pero un día de repente empecé a llorar y no podía parar. Después de ello, sentí mucho alivio. Es muy importante dejar que los sentimientos se desarrollen en ese momento. Eso genera mucha tranquilidad. Así es, Claudia. Mm, estamos hablando de la aceptación de la realidad de la pérdida. Escuché hace poco a una mamá cuya hija murió por suicidio, por ejemplo, cómo la aceptación de la realidad se presentó de forma un poco abrupta. Ya han pasado varios meses, unos 8 o 9 meses aproximadamente desde que ella murió, y si bien ella ha sentido pues los efectos de la pérdida, tuvo la ocasión de que se acostó a dormir, logró dormir profundamente. Miren, les voy a contar esto, lo que ocurrió. Logra dormir profundamente, pero al despertar, la realidad es como si el velo que tenía, o sea, ella sabía racionalmente que su hija había muerto, pero emocionalmente todavía no lo había integrado. Y al despertarse luego de ese sueño profundo y reparador, es como si el velo se hubiese descorrido y sintió un dolor como el que no había experimentado en los meses anteriores. Ahí podríamos decir que fue esa realidad que se impuso y le dijo: tu hija está muerta, tu hija falleció. Aquí había algo que le decía: sí, mi hija está muerta, estoy haciendo el duelo, asisto a consulta, voy a grupos, me muevo en la vida, pues trabajo, me ocupo de mis responsabilidades, pero acá en su corazón todavía eso estaba bloqueado. Y ocurrió que luego de ese sueño muy profundo se dio esa conexión y se expresó. Entonces, como recomendaciones, sí, ritualicemos lo que nos comparte eh, Rocío. Es una estrategia muy valiosa poder incluir a la comunidad, ¿cierto? Es una estrategia que es muy válida. Recordemos que también entre otras estrategias está la escucha activa, ¿cierto? Siempre en los duelos puede, bueno, estoy diciendo siempre, pero es muy probable que aparezca una pregunta: ¿qué hago? ¿Qué le digo?
¿Qué puedo hacer por el otro? Tu interés, honesto, sincero, le está enviando un mensaje. Tú me importas. Y el poder escuchar sin juzgar es lo que puedo hacer. No hay que romperse la cabeza buscando una frase. A veces decimos o utilizamos frases muy inadecuadas. No, la recomendación es no nos preocupemos tanto por qué decir, sino por qué podemos hacer. Y el que yo pueda hacer una llamada y disponerme a escuchar es un acto de acompañamiento bastante grande. Validar qué se hizo, ¿cierto? Hay una recomendación y es hacer un refuerzo positivo de las acciones que la familia elaboró. Habíamos hablado entonces del diario, poder enviar cartas de condolencia, poder escribirle a estas personas, poderle expresar nuestro acompañamiento. A veces se tiene también una creencia, es una creencia pues con la que yo no estoy de acuerdo y es que nadie siente lo que yo estoy sintiendo. Sí es verdad, nadie siente lo que tú estás sintiendo, pero si tú para mí eres importante, si tú estás triste, yo me voy a sentir triste. Pues yo no quiero que alguien a quien yo amo o alguien a quien yo quiero se sienta triste. Yo quiero que esté feliz, porque tu felicidad es también mi felicidad, ¿cierto? Entonces, eh, poder expresar esa compasión. Compasión, recuerden que hace referencia al padecer con el otro. El contacto, en lo posible, si lo podemos tener, pues poderlo practicar. Y bueno, si hay personas que sienten que la espiritualidad es un recurso, pues no descartarlo. ¿Qué tendremos que enfrentar? Bueno, yo había pensado como en lo que se vendrá después, ¿sí? Yo digo que es lo que se vendrá después, pero ya lo estamos viviendo. Los síndromes post-pandemia, por así llamarlo. Los llamaríamos síndrome post-pandemia, pero todavía no ha pasado la pandemia. Pero son esos efectos que además son consecuencia de esto que la pandemia nos ha generado. Y empezamos a escuchar o empezamos a hablar de reacciones, por ejemplo, como el síndrome de la cabaña, la languidez o la fatiga pandémica, que son reacciones que, por ejemplo, en el caso del síndrome de la cabaña, se asocia con trastornos alimenticios, alteraciones en el patrón, en los patrones de sueño, dificultades para concentrarse o relacionarse, irritabilidad y sensación de cansancio, entre otros. Además de que, suponiendo, pues, cuando ocurra que ya, pues, aquí en nuestro país, en Colombia, se han levantado las medidas de restricción a partir del 8 de junio, si no me equivoco, ya se levantaron las medidas restrictivas. No quiere decir que la pandemia pues, se haya terminado, sino que se levantaron las medidas, pero suponiendo que ya no hay pandemia, podemos salir con tranquilidad, no tenemos esa tranquilidad, tenemos miedo de salir. Es como que, es como el cuento del elefante. Ustedes conocen el cuento del elefante. Una vez un chico va con su padre a un circo y ve que hay un enorme elefante amarrado de una estaca. Y el chico le pregunta por qué el elefante no rompe la estaca, por qué no se libera. Y él le explica que desde pequeño el elefante había sido amarrado a esa estaca y él jalaba y no se podía liberar y se lastimaba. Entonces él terminó por hacerse a la idea de que no se podía liberar. Y esa idea se metió tanto en su cerebro que al crecer todavía todavía creía que era imposible liberarse. Entonces, este síndrome de la cabaña me invita o me lleva a pensar algo similar, como que si será seguro salir. Yo tanto tiempo encerrado,
y el mundo sí será un lugar seguro. Acá en Medellín nosotros tenemos, pues hay un lugar que era el antiguo manicomio, el antiguo manicomio, y nos contaban la historia, pues ya en este lugar hay una biblioteca y funciona una caja de compensación, pero nos contaban la historia de que había un pabellón para los jubilados, es decir, aquellas personas que trabajaban en las minas, que eran mineros y que trabajaban en el ferrocarril. Estas personas estaban todo el tiempo aisladas de la sociedad y aisladas de su familia. Cuando ellos regresaban a sus casas, no se lograban adaptar. O sea, ellos no lograban acoplarse a esa nueva realidad, a esas nuevas dinámicas, y por lo tanto comenzaban a expresar, pues a experimentar y a expresar pues efectos en su psiquismo, efectos en su conducta, en su estado emocional, y por lo tanto era necesario llevarlos a estas clínicas, a este lugar de reposo. Entonces es muy probable que, si bien este síndrome todavía no ha sido avalado, pues no ha sido como reconocido como un síndrome, ya se está hablando de ese efecto de miedo de salir nuevamente a la realidad. Otro que se relaciona mucho con el de el síndrome de la cabaña es el de languidez, que es un estado de desmotivación donde las personas sienten que el tiempo se escapa de sus manos como si se tratara de un tren sin rumbo. O sea, es como que estar en un estado medio entre la depresión y la ansiedad. Y se experimenta también una sensación de incertidumbre. Ya hablando del tema de fatiga pandémica, este sí ha sido trabajado, pues señalado por la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la la sensación de cansancio perdón, que nos genera el estar tanto tiempo confinados, el estar tanto tiempo encerrados, y se manifiesta con una desmotivación para seguir con las recomendaciones de protección y prevención, lo cual pues aumenta el riesgo de contagio. Hay irritabilidad, hay cambios importantes en el sueño, podemos experimentar taquicardia, dolores de cabeza, ansiedad, depresión y generar desesperanza también. Además, soledad, entre otras cosas. Ya sea que estemos en duelo, ya sea que seamos parte del personal de la salud, ya sea que hayamos experimentado la enfermedad y nos hayamos recuperado, o que no la hayamos experimentado hasta el momento, pues hayamos corrido con la fortuna de no habernos contagiado, pero sí hayamos tenido, pues de una u otra forma, nos hemos relacionado con esta pandemia, se recomienda ese cuidado de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, es decir, cuidar nuestros hábitos alimentarios, cuidar nuestras horas de sueño, que sean entre 6 8 horas, actividad física en lo posible, si ya podemos ir al parque con todas las medidas de protección, hacerlo, el contacto con la naturaleza. Yo le he recomendado mucho a los pacientes que sufren de toda esta languidez, fatiga pandémica, si es posible que te puedas conectar con la naturaleza, con la tierra, con, con esta sensación de amplitud, de estar en un campo, en medio de los árboles, puede ayudarte. Si tú tienes esa posibilidad y cerca de tu lugar de residencia, puedes acceder a bosques, lo hagas, que puedas ir y estar ahí, ¿cierto? O si estás cerca del mar, que puedas llegar al mar o a los ríos, poder como volver a esos espacios, limitar la cantidad de noticias. Recuerden que
Si todo el tiempo yo estoy consumiendo y pues consumiendo malas noticias, noticias desalentadoras, pues lo más probable es que me vaya a indigestar, pues haciendo esa metáfora. Si todo el tiempo estoy comiendo y comiendo lo mismo, me estoy nutriendo lo mismo, pues va a terminar en una sobresaturación que me va a generar mayores niveles de estrés. Evitar el encerrarse en sí mismo. Si no lo podemos hacer de manera presencial, pues por las medidas que todavía debemos de considerar, pues hagamos una llamada o hagamos una videollamada. No está de más que volvamos a las antiguas cartas, ¿cierto? Eh, no pensemos que están pasadas de moda, listo. Yo les contaba de este hijo que había llegado a la casa de su mamá y no pudo pasar de la, de la reja. ¿Qué tal si este hijo le escribe una carta a mano? No olvidemos esa escritura hecha a mano, donde estamos transmitiendo un sentimiento, una emoción. Antes de estas tecnologías, las personas inclusive se enamoraban a través de cartas y tenían una pues, amplísima correspondencia con esas personas especiales. Entonces podríamos recuperar eso. Las cartas, siempre es bonito recibir una carta del otro, algo más elaborado, menos impersonal. Eh, Reconocer que tenemos sentimientos, validarlos, no sentirnos ni débiles ni con vergüenza por lo que estamos experimentando o por necesitar ayuda, ¿cierto? Podemos buscar a otras personas y podríamos pensar también en como un ejercicio cuando todo esto ya no esté ocurriendo, que haya ya como más tranquilidad, más libertad, llamémoslo de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Hay un cuento que, que que dice que es de Jung, Carl Gustav Jung, sobre la cuarentena. Se encuentra en el libro rojo de Jung. Si ustedes quieren leerlo, está en Google. Habla de un capitán que llega a un puerto y la tripulación no puede descender porque hay una cuarentena. Y uno de los tripulantes, un chico muy joven, se encuentra muy ansioso, muy desesperado. Él ya quiere bajar a tierra. Y el capitán empieza como a contenerlo, hablándole de cuáles fueron las estrategias que él hizo durante una pandemia en la que él estuvo tiempo atrás. Y estaba hablando precisamente del autocuidado, del manejo de la respiración, de nuevas rutinas, por ejemplo, ejercicios, higiene del sueño. Y también decía este capitán que muchas veces pensaba en qué era aquello que iba a hacer cuando pudiese bajar nuevamente a tierra. Entonces el chico le preguntaba, entonces capitán, te quitaron la primavera, ese día te encerraron más tiempo del que tú esperabas. Y él dice, sí, en aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más, pero yo había florecido igualmente, me había llevado la primavera dentro de mí y nadie nunca más habría podido quitármela. Bueno, quería terminar compartiéndoles este cuento de Jung, invitarlos a que lo lean si de pronto quieren. Y bueno, agradecerles la participación de este espacio, sus comentarios, el que hubieran estado acá con nosotros. Inicialmente habíamos hablado de que íbamos a estar hora y media, pero bueno, a veces el calor nos motiva, el calor humano nos motiva a poder compartir más tiempo. Esto, para mí, como psicólogo, es una forma de calor humano, el poder estar acá con ustedes, el poderlos leer, el poder hablar, aunque no los esté escuchando, pero los esté leyendo, siento que están ahí. También es terapia para mí, la verdad es que sí, para mí como psicólogo, mi terapia es poder hacer este tipo de cosas. Y soy una persona, pues, no es muy común que de pronto yo hable
o que los psicólogos hablemos de lo que sentimos, porque tenemos también como una imagen de ser muy herméticos, como muy bien parados, pero realmente en ocasiones me abro y siento que de lo que a mí más me ha ayudado a lo largo de esta pandemia, ha podido ser útil en la pandemia. En algún momento me preguntaba, ¿pero qué puedo hacer? Y como una voz interior me respondió, estás haciendo algo, estás escuchando personas que están angustiadas, las estás acompañando. En estos días, la mujer de la tienda que les estaba contando me decía precisamente esa sobresaturación de negatividad y estábamos hablando y le hice pues le remití el cuento de Jung y le dije, mira, está este cuento que me leí de Jung y él hablaba de qué es lo que vamos a hacer cuando pase todo esto. ¿Tú qué vas a hacer? Que pensemos un poco, no en todo lo que se ha perdido, que es lo que hemos hablado hoy, cuando empezó la pandemia, todo lo que hemos perdido cuando han muerto seres queridos o me he enfermado, hablemos de qué hemos adquirido y qué vamos a hacer cuando nos liberemos, qué hemos aprendido. Y seguramente hemos aprendido también muchas cosas y cosas muy valiosas. Yo considero que esto ha sido también una oportunidad. Víctor Frank, en su libro El hombre en búsqueda de sentido, nos habla de lo que el estar en esos campos de concentración le permitió generar en él. La logoterapia, ¿cierto? Como una teoría, como algo también para ofrecer al mundo. Los actos creativos son actos muy valiosos y es una forma también de sanarnos y ayudar a otros a sanar. Entonces, bueno, agradeciendo nuevamente pues a ustedes su participación, el que estén acá con nosotros. Les recuerdo, dentro de un mes, a partir de hoy, en 4 sábados nos vamos a encontrar de nuevo. Vamos a retomar el tema de generalidades. Estamos haciendo las conferencias de forma intercalada. Entonces, en un encuentro hablamos de las generalidades del duelo, en otro pues hablamos de un tema específico. Como les dije, esta es nuestra segunda conferencia específica que fue alrededor del COVID. La primera fue del duelo en los niños. El próximo mes pues volveremos a las generalidades y ya en 2 meses estaremos hablando de otro tema específico relacionado con el duelo. También les recuerdo que si ustedes desean hacer parte de un grupo de apoyo, nos pueden escribir. Acá está nuestro número, el 310-374-3095. Por ahí también pueden solicitarnos información y participar de nuestro grupo de apoyo que se reúne los miércoles de 6 a 8 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Muy bien. Les deseo que tengan un buen resto de día, un buen fin de semana. Igual, síganse cuidando, sigamos adelante y espero verlos en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Cuídense bastante.